Hola, queridos amigos, queridos oyentes. Les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su audio Defiende la Vida. Estos audios, como muchos de ustedes ya saben, están siendo colgados en nuestra página web vidahumana.org en el botón de arriba que dice Audios Pro Vida. Así que también ahí los pueden escuchar y mandar el enlace a sus amigos por correo electrónico. En el programa de hoy, o en el tema de hoy, queremos abordar, yo lo titularía así, las falsedades de Kamala Harris. Hay un artículo muy bueno que salió hace unos 4 días, el 13 de septiembre, en Así Prensa, cuyo título completo es Después del debate, la verdad sobre los abortos tardíos en Estados Unidos, los abortos cometidos en el segundo y tercer trimestre del embarazo, es decir, después de la 12ª semana, porque el primer trimestre es hasta las 12 semanas del embarazo. Y cuando hablo de aborto, de nuevo, no estamos condenando a ninguna mujer ni a ninguna otra persona que de una forma u otra se haya involucrado en un aborto. Estamos condenando el aborto, no a las personas. A las personas las urgimos, le llamamos con urgencia, pero con mucho amor, al arrepentimiento y al recurso al siempre imprescindible y necesario, absolutamente, sacramento de la confesión para recibir la infinita misericordia de Dios. Dios no ha dejado de amarles, Dios quiere perdonarles, Dios quiere restaurarles, y para eso la Iglesia Católica, además de este maravilloso sacramento, cuenta con ministerios de sanación y reconciliación postaborto, que en muchos lugares se llaman Proyecto Raquel, Viñedos de Raquel, Entrando en Canaán y otros nombres más. Así que eso quede bien claro, ¿verdad? Sí, el aborto está muy mal, pero al mismo tiempo Dios en su gran misericordia quiere que todos se conviertan, se vuelvan a Él, cambien de vida y abandonen esto. Y estamos incluyendo aquí no solamente a las mujeres y hombres que sufren por un aborto y conocemos su sufrimiento, sino también a los mismos políticos, incluso la misma Kamala Harris que estamos hablando, y también a Donald Trump, que sin ser tan extremo como Kamala Harris también tiene una postura lamentablemente a favor de los abortos en el primer trimestre, no los abortos tardíos, pero sí los abortos en el primer trimestre. En fin, el tema que quiero abordar es que acerca de este debate que muy bien reseña este artículo de Así Prensa, pero le quiero añadir algunos comentarios importantes. Y leo el artículo y lo voy comentando. De nuevo, el artículo se titula Después del debate, la verdad sobre los abortos tardíos en los Estados Unidos, y fue escrito por Tyler Arnold de CNA, la agencia en inglés que es la hermana de Así Prensa, y fue publicado el pasado 13 de septiembre de este año 2024. Y lo pueden encontrar fácilmente en asiprensa.com. Y dice así: durante el debate presidencial del martes por la noche 10 de septiembre pasado, o sea, la semana pasada, con el expresidente Donald Trump, la vicepresidenta Kamala Harris, que como todos sabemos es candidata a la presidencia de Estados Unidos, se negó a decir, ella, si se opone a los abortos tardíos cometidos en segundo y tercer trimestre, y negó que ocurra en Estados Unidos. Esto último es importante, esto es una falsedad. No es cierto eso que está afirmando ella, porque sí, lamentablemente están ocurriendo. De hecho, Kamala Harris está a favor de ser elegida presidente, de firmar una ley federal, lo ha prometido, a favor del aborto hasta el nacimiento, sin restricción alguna y pagado por nuestros impuestos. Esta ley anularía las leyes prohibidas de casi la mitad de los estados de la nación. Casi la mitad de los estados de la nación, creo que son como 20, ya tienen leyes, y el estado de la Florida es uno de ellos, que prohíben el aborto tardío. O sea que
Algunos permiten el aborto en el primer trimestre, pero prohíben en los abortos tardíos. Pero la otra mitad de los estados lo permiten los abortos tardíos, y ya hablaremos de ello. Pero en todo caso, lo que estamos diciendo es que esta ley que Kamala Harris, porque ella está 100% a favor del aborto, esta ley anularía esas leyes prohibidas de ser ella elegida presidenta y firmar esa ley, que el proyecto tendría que ser aprobado por el Congreso, claro. El punto es que esta ley que quisiera firmar Kamala Harris es aún peor que la ley que permitió Roe vs. Wade. Recordemos que Roe vs. Wade, que ya está extinto, ya no existe, fue el fallo que emitió el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1973 y que permitió el aborto por cualquier motivo hasta la viabilidad del bebé, es decir, hasta el momento en que el bebé puede sobrevivir fuera del útero de su madre con ayuda médica, lo cual en estos momentos el avance de la medicina puede tener lugar a partir de las 23 o 24 semanas, más o menos, aunque ha habido casos de las 22 semanas, pero bueno, digamos 23, 24 semanas. Pero Roe vs. Wade después fue, y esto es comentario mío también, hubo otro fallo del tribunal ese mismo día, del 22 de enero de 1973, llamado Doe vs. Bolton, que se conoce poco, pero que dijo que el aborto quedaba prohibido después de la viabilidad, excepto en los casos de salud de la madre, pero definió la palabra salud de manera tan amplia que incluye factores socioeconómicos, de edad, etcétera, de tal manera que de hecho el aborto se convirtió en legal los 9 meses del embarazo. Y ahora vamos a ver que ese es el caso. Claro, Roe vs. Wade fue eliminado, pero entonces lo que pasó es que el aborto o la decisión en torno al aborto de ser legal o no pasó a los estados, y los estados que no son pro vida, al menos algunos de ellos, lo veremos, permiten el aborto legalmente hasta el 9º mes del embarazo o un poco antes. De manera que lo que dijo Kamala Harris no es verdad. Como dice el artículo acá, más de una docena de estados de hecho permiten abortos a pedido después del punto de viabilidad que ya explicamos, y 9 de esos estados permiten abortos durante todo el embarazo, hasta el momento mismo del nacimiento. Además, sigue diciendo este artículo, los estudios de los grupos pro aborto y de los Centros para el Control de la Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, muestran que miles de abortos ocurren al final del embarazo cada año. Veremos una cifra más precisa conforme avancemos con esta información. En ningún lugar de Estados Unidos una mujer lleva un embarazo a término y pide un aborto, dijo la vicepresidenta. Eso no está pasando. Es un insulto para las mujeres de Estados Unidos, terminó diciendo. Pero eso no es verdad. Lo que ya hemos dicho demuestra lo contrario. O sea, es una falsedad lo que esta señora dijo. Durante el debate, Trump dijo que la promesa de Harris de codificar Roe vs. Wade, que es lo que estábamos hablando anteriormente, en la ley nacional legalizaría el aborto tardío. Y eso es verdad lo que dijo Trump. Ella lo ha prometido. El histórico fallo de la Corte Suprema, ahora extinto, obligó a los estados a permitir el aborto al menos hasta el punto de la viabilidad fetal o viabilidad del bebé, momento en que el niño por nacer puede sobrevivir fuera del útero de la madre con la tecnología disponible. Ya lo hemos comentado, el momento exacto de la viabilidad pues se calcula, como dije, entre las 23 y las 24 semanas del embarazo. Trump dijo, y en esto tuvo razón, que Harris apoyaría el aborto en el 7º mes, el 8º mes y el 9º mes, a lo que Harris replicó, eso no es cierto. No, sí es cierto. Harris, usted lo ha dicho. Eso que usted dijo de que no es cierto no es verdad. Cuando la moderadora del debate de ABC, que fue el que condujo este debate, fue moderado por ABC, Lindsey Davis le preguntó a Harris si apoyaría cualquier restricción al aborto, Harris esquivó la pregunta y dijo que apoya lo que llamó las protecciones de Roe vs. Wade. Harris usó la palabra protecciones para referirse a legalizar el aborto, no para referirse a proteger a los bebés no nacidos. Aunque
y siguió diciendo el artículo, aunque los moderadores del debate de ABC, Davis y David Muir, intervinieron para verificar los datos que Trump había aportado en varios de sus argumentos, ninguno de los dos corrigió a Harris para informar a los espectadores dónde los abortos tardíos son legales y ocurren en Estados Unidos. O sea que tenemos un debate que fue un fraude. Fueron 3 contra 1. No es que Trump sea una hermanita de la caridad, vamos a aclarar eso. Pero seamos justos con la verdad. O sea, los dos moderadores, que no son periodistas en realidad, están corruptos, se aliaron a Harris y se fueron contra Trump. Esa es la pura verdad. Y hay que denunciarlo. Cáigale a quien le caiga, ¿no? Entonces, sigue diciendo el artículo, sin embargo, Roe vs. Wade no prohibió a los estados permitir el aborto mucho más tarde en el embarazo, algunos de los cuales sí permiten el aborto en el 7º, 8º y 9º mes, tal como dijo Trump. En 9 estados y en Washington, D.C., el aborto es legal durante todo el embarazo. Esto es un hecho. Hasta el momento del nacimiento. ¿Por qué motivo? En un estado el aborto electivo es legal hasta el 2º trimestre, también es un aborto tardío, que concluye al final de la semana 27 del embarazo. O sea, va de la semana 13 a la 27, porque las primeras 12 es el primer trimestre, y luego de la 27 hasta la 40 es el tercer trimestre. El embarazo tiene normalmente 40 semanas. En otros 4 estados, el aborto es legal hasta la semana 24 del embarazo, o sea, hacia final del 2º trimestre, independientemente de si el bebé ya ha alcanzado la viabilidad. O sea, independientemente de que pueda sobrevivir fuera del útero materno, lo matan de todas maneras. Vamos a ver a los estados donde el aborto tardío a pedido, o sea, electivo, es legal. Las leyes de aborto más permisivas, dice el artículo, se encuentran en Alaska, Colorado, Maryland, Michigan, Minnesota, Nuevo México, Nueva Jersey, Oregon, Vermont y el Distrito de Columbia, o sea, Washington, D.C. Una mujer puede procurarse un aborto legal durante el 9º mes del embarazo hasta el momento del parto por cualquier motivo en esos estados. O sea que no fue verdad lo que dijo Harris, ni tampoco la señora esta Lindsay, la supuesta moderadora. Minnesota, el estado natal del compañero de fórmula de Harris, el gobernador de ese estado, Tim Walz, o ex gobernador, tiene algunas de las leyes pro aborto más permisivas del país. Walz firmó una ley en enero de 2023, el año pasado, que declaraba el aborto un derecho fundamental. Y miren ustedes que el aborto es un... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo alguien puede decir esto, la verdad? Un derecho fundamental. ¿Qué clase de falsedad es esta, no? ¿Cómo va a ser el aborto un derecho fundamental, por Dios? ¡Ay, Dios mío! Y prohibiría a los gobiernos locales, hizo Walz, tomar cualquier medida que interfiriera con ese presunto y falso derecho legal. Esto proporcionó protecciones aún más fuertes para las leyes de Minnesota a favor del aborto, que permiten el procedimiento hasta el momento mismo del nacimiento. Ahora añado yo aquí este comentario, que no está en el artículo original, porque el artículo original se concentró en abortos tardíos, lógico, ¿no? Además de ello, vamos a añadir nosotros, en por lo menos 8 ocasiones, Walz permitió que no se le diera atención médica para salvar la vida a bebés que sobrevivieron a un aborto tardío mal efectuado. O sea, desde el punto de vista técnico, mal hecho. O sea, esto es infanticidio. O sea, dejar morir a un bebé que ya ha nacido, que ya está fuera del útero de su madre, que se salvó de un aborto tardío mal efectuado, dejarlo morir o matarlo directamente, no sabemos, eso es infanticidio. O sea, no darle ayuda para que pueda vivir y su salud sea de alguna manera ayudada, eso es infanticidio. Debemos añadir que cuando Barack Obama era uno de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos y uno de los más pro aborto que ha habido y que hay, cuando Barack Obama era senador del estado de Illinois, otro estado ahora, en 2 ocasiones votó en contra de proyectos de ley similares a lo que pasó en Minnesota. Es decir, que ordenaban a los médicos intentar salvar la vida de los bebés que sobreviven a abortos tardíos.
Barack Obama no quiso que esa ley provida pasara de salvar a esos bebés, sino que se murieran. Eso es infanticidio y Harris también está a favor de eso, ¿no? Vamos a estar claros con eso. Sigamos con el artículo. El estado de Virginia permite el aborto electivo hasta el segundo trimestre del embarazo, que termina, como dijimos, en la semana 27 de la gestación. Esto es 3 o 4 semanas después de que el bebé pueda sobrevivir fuera del útero, después de la viabilidad, porque la viabilidad hemos dicho que está entre las 23 y 24 semanas. En otros 4 estados, sí dice en el artículo, Massachusetts, Pensilvania, Nevada y New Hampshire, el aborto es legal en la semana 24 del embarazo, independientemente si el bebé es viable o no en ese momento. Alrededor de una docena de estados permiten el aborto hasta el punto de viabilidad, hasta más o menos la semana 24 o 23, que a menudo es determinado por el médico que puede ser un abortista y a quien le conviene el aborto, porque gana dinero con eso. Más de 20 estados restringen el aborto antes de la viabilidad. Florida es uno de ellos que prohíbe el aborto a partir de la semana número 6, cuando se pueden detectar los latidos del corazón, y por eso la ley en ese estado se llama así, ley de los latidos del corazón. ¿Con qué? O sea, eso es una ley totalmente imperfecta, hay que proteger a todos los bebés desde la concepción, pero por lo menos va en camino de dirección correcta. Recemos para que un día sea una prohibición total, ¿no? ¿Con qué frecuencia ocurre el aborto tardío? Las leyes estatales varían en cuanto a los datos que las clínicas del aborto, mal llamadas clínicas, deben registrar e informar al gobierno. Ellos no están obligados a informar al gobierno exactamente de cuántos abortos tardíos realizan. Eso es una cosa tremenda, ¿no? Que favorece a los abortistas, por supuesto, y no a los bebés ni a las madres que caen en este grave pecado. La mayoría de los... o sea, que Dios siempre perdona, como hemos dicho, si hay arrepentimiento, por supuesto. La mayoría de los estados proporcionan algunos datos al gobierno federal, pero los Centros para el Control de las Enfermedades no ofrecen un desglose, o sea, una explicación completa de las edades gestacionales exactas de los niños no nacidos en el momento de un aborto. Sin embargo, los Centros para el Control de las Enfermedades informan sus estimados de cuántos abortos ocurren en la semana 21 del embarazo o más tarde. En 2019, los centros, estos CDC, estimaron que se realizaron alrededor de 4.882 abortos, o sea, casi 5.000, al menos a las 21 semanas o más del embarazo, de la gestación. Los datos son incompletos porque excluyen a los 9 estados que permiten el aborto en esa etapa del embarazo y el Distrito de Columbia. El Instituto Guttmacher, que es un instituto pro aborto y que colabora estrechamente con Planned Parenthood, antes era parte, legalmente hablando, parte de Planned Parenthood, ya no lo es, pero siguen colaborando, que colabora con Planned Parenthood. El Planned Parenthood, por supuesto, es el monstruo abortista, el gigante abortista en Estados Unidos, el cual apoya a Harris, y Harris apoya a Planned Parenthood, y que proporciona estimados a través de encuestas voluntarias, informó que alrededor del 0.9%, o sea, muy cerca del 1%, de los abortos que se realizaron en la semana 21 o más tarde en 2023, o sea, de todos los abortos realizados, casi el 1% fueron realizados en esa etapa del embarazo, en la semana 21 o más tarde, abortos tardíos. El informe estimó más de 1 millón de abortos en total al año, en ese año en Estados Unidos, lo que significaría más de 9.000 abortos ocurrieron en la semana 21 o después. 9.000 cada año. O sea, es una cifra monstruosa, ¿no? Por supuesto, los otros abortos también son monstruosos, pero es significativo que casi 10.000 abortos sean realizados en esa etapa tardía del embarazo. Echa por tierra toda la falsedad que Harris y sus compinches, los llamados así moderadores, y su amigo Tim Walz, del candidato a la vicepresidencia, y otros líderes pro abortos del Partido Demócrata y otros por ahí, me dicen.
Ahora bien, se finaliza diciendo este artículo de Así Prensa: si el informe del Instituto Guttmacher es correcto, esto significaría que en promedio entre 24 y 25 abortos en la semana 21 o más tarde en el embarazo ocurren o se practican o se cometen todos los días en Estados Unidos. Y de esos, vaya usted a saber cuántos son infanticidios, porque se ha hecho cálculo, lo tenemos en el curso más detallado, no tengo esos datos conmigo en este momento, pero se calcula que un cierto porcentaje de esos abortos tardíos fallan, o sea, son mal hechos desde el punto de vista técnico, el bebé sobrevive pero lo dejan morir, por lo menos que se sepa en los estados de Illinois y de Minnesota, de donde ha sido gobernador Tim Walz, el compañero de fórmula de Kamala Harris, aspirante a la vicepresidencia. Harris a la presidencia. O sea que esto es una sarta de falsedades de esta señora Kamala Harris con tal de ocultar de alguna manera ante el público su agenda extrema acerca de estar a favor del aborto. Para decirlo en resumen, Kamala Harris no se ha encontrado todavía con un aborto que no le guste. O sea, ella está a favor del aborto 100% por cualquier motivo, sin restricción alguna, y no solamente eso. Quiero que los paguemos nosotros y está dispuesta, como ya está haciendo Biden, de perseguir a los pro vida, como ya lo ha hecho. El caso en punto, cuando ella era fiscal en el estado de California, David Daleiden, un líder pro vida muy valiente, por medio de videos encubiertos, destapó un escándalo de Planned Parenthood. Planned Parenthood, el gigante abortista, estaba comerciando, no sabemos si lo sigue haciendo todavía, estaba traficando con tejidos de bebés abortados en sus instalaciones y los vendía a universidades que querían hacer investigación y cubría esa venta de alguna manera para escapar, porque la ley prohíbe que eso se haga. Y David Daleiden destapó este escándalo a través de estos videos que se volvieron virales. Pues bien, Kamala Harris, en vez de encauzar a Planned Parenthood por esta violación de la ley, porque eso está en contra de la ley, le cayó encima judicialmente a David Daleiden, que era un hombre inocente y que estaba realizando una labor de investigación válida para destapar un escándalo horroroso de parte de... O sea que Kamala Harris también está a favor de que Planned Parenthood trafique con tejido fetal de bebitos abortados. ¿Ya? O sea, esa es la postura de ella. ¿Ya? Así que no nos engañemos. Esa es la postura de ella. Y lo trató de tapar. Y hoy por hoy todavía sigue el litigio y al pobre Daleiden le han caído con una demanda judicial. Planned Parenthood está él luchando contra eso y tenemos que orar para que pueda salir airoso, porque son miles y miles y miles de dólares. Una persona inocente y que estaba haciendo un bien al país, y sin embargo esta señora, que es extremista, pues le cayó encima. ¿Por qué? Porque Planned Parenthood le da dinero y ella apoya a Planned Parenthood. De hecho, cuando ella fue la primera candidata a la presidencia de Estados Unidos en hacer campaña en un centro de abortos de Planned Parenthood. Y cuando tuvo la famosa convención demócrata en Chicago, Planned Parenthood se apareció allí, cerca de esas instalaciones, con un aparato, un vehículo móvil para hacer abortos y para hacer vasectomías. O sea que, y sabemos que en esa convención se habló del aborto súper a favor y se hizo propaganda a favor del aborto de una manera descarada, ¿no? Así que eso tiene que estar bien claro, porque, querido hermano, ya yo he informado de las posturas de Kamala Harris y de Trump en relación con el aborto. Ninguno de los dos candidatos es pro vida, 100%. Trump tiene sus lagunas. Esta Kamala Harris es, bueno, ya ustedes saben la postura de ella. Es una cosa completamente horrible. Y sabemos que el tema del aborto es el más importante. Porque, como dice la Iglesia Católica, la vida humana, sin ser el valor más elevado, es el valor más fundamental, la base y condición para los más valores y derechos. Si está muerto, perdió sus derechos, excepto que lo entierren decentemente. Entonces, esta es la postura, estas son las falsedades que esta señora emitió con la ayuda de los, entre comillas, moderadores, que no fueron tales, en ese fraudulento debate
que es una verdadera vergüenza que en Estados Unidos ocurre ese tipo de cosas. Cuando Trump tuvo su debate con Biden, los moderadores, a pesar de ser del CNN, que no me simpatiza para nada, se portaron muy bien y fueron justos con ambos contendientes. Pero esta gente de ABC, la verdad que se fueron por la borda. O sea, ABC es corrupta, así como son la mayoría de los centros de difusión de información, ¿ya? Canales de cable, periódicos, social media, lo que sea. Tenemos que estar claros y despertar, queridos amigos. No podemos vivir en otro planeta. Vivamos el planeta Tierra y veamos las verdades de esta gente, o sea, de ambos candidatos, y emitamos la decisión por en este caso sería, bueno, no sé, ustedes tienen que decidir eso, pero ciertamente no se puede votar por candidatos pro aborto a no ser que el otro sea peor en ese asunto, y no hay un tercer candidato pro vida que sea viable. Esa es la enseñanza de la iglesia, en resumen, eso es lo que es, no estoy engañando a nadie. Y recordemos los floridanos, los de la Florida, de votar no en la enmienda 4, andan por ahí anuncios engañando a la gente con demagogia, diciendo que esto va a ayudar a la mujer y no partí de mentiras más. No les creamos, amigos. Creamos lo que dice la verdad de los hechos, lo que dice Jesucristo a través de la iglesia. Seamos católicos y cristianos de verdad. Bueno, ya me he pasado el tiempo. Gracias a todos por la atención prestada. Les saludo Adolfo Castañeda. Los invito la próxima semana, con la bendición de Dios, para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.